Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de charletas. Estamos en pleno ola de calor de junio-julio 2023 y vamos a tratar un tema que me gustaría haber traído a más gente aparte de los aquí presentes. Hola Guille, hola Pau. Hola. Hola Guille y hola Pau. Hola. Hola. Vale. Perdón. No pasa nada. Voy a especificar un par de detalles que ahora mismo me estáis viendo la cara, pero enseguida me voy a quitar la cámara, dado que en esta ola de calor y en este sitio que tengo no hay una excesiva ventilación, por lo cual yo necesito que esto salga de mi cuerpo. ¿Y ese aire acondicionado de atrás qué? Exacto. También voy a informar tanto para vosotros, Guille y Pau, y como para el resto. Si oís un poquito de ruido de fondo, lo siento mucho, pero o mantengo este ventilador al lado mío o me muero. Es así, o sea, si Amigo, oís un vale. poquito de ruido de fondo, entenderlo que si no aquí estaría derretido y no me llaman bombón por nada, ¿sabes? ¿Vale? Dicho esta perogrullada, voy a especificar el tema que vamos a hablar. Con los acontecimientos recientes del canal, en el hilo de charletas que hemos estado teniendo últimamente, uno de los últimos vídeos que subimos era sobre el encargo de pintura de Oscar sobre los caballos, dicho por Guille, aquí presente, o por cualquiera que pueda valorarlo, no está pagado lo que ha hecho Oscar por lo que yo le he dado. Es decir, yo intenté Siéntete transmitir mal, un Carlos, mensaje. siéntete mal. No me siento mal. Ni yo me siento mal, ni Oscar se siente mal. Es Más más, le he gente que opina conseguido. como yo. No, al contrario, nadie me ha dicho. Es más, hay un comentario por ahí. Por cierto, mención especial para Artedil. Muchísimas gracias por el logo de Guille, aquí también presente. ¿Qué ha quedado? Muchas gracias. Guapísimo. Pero ella ha hecho un comentario en el canal donde es cierto que yo no me acordaba. Antes de Oscar y después de mis sobrinos, intenté tantear un poco a la hija de Artedil, que también tiene maña con la pintura, y su comentario dice en plan de menos mal que no lo hice. Porque claro, muchos caballos. Debió ver la foto de Instagram que le puse y fueron muchos caballos. Entonces, claro. Bueno, el caso es de lo que vamos a hablar un poquillo es precisamente de este tema, ya no del tema de Oscar, porque es el único encargo de pintura que yo he realizado, pero sí vamos a hablar un poco de el posible salseo que ha habido de la comunidad sobre esos temas, situaciones que hayamos escuchado o leído. Yo puedo contar algunas historias que escuché de las que se han producido a mal y de las que se ha producido a bien, habiendo una pelea, una discusión o algo. Y bueno, yo creo que Pau tiene un poquito más de experiencia con este asunto, dado que parece que es un poco mi pincel mercenario de vez en cuando. No significa que esté, joder, lo diré, ofreciendo sus servicios a través del canal. No creo, no. Actualmente Dice, no estoy terminando un encargo que tengo mucho tiempo atrasado para un amigo. Además es algo bastante personal y a algún amigo le hago un favorcillo, pero actualmente no estoy cogiendo encargos. He tenido encargos hasta hace relativamente poco y alguno tengo pendiente, pero por ahora no va, estoy pues tomando encargos. sí que es cierto que hay una historia que no entraré mucho en detalle porque no quiero follones, pero sí hay una historia que me ha venido de cerca. Me hubiera gustado que estuviera otra persona aquí para poder hablar de ella. Por desgracia no es el momento, pero hablaremos de ello. De momento, perdonad un momento y yo me voy a quitar la cámara. Coloco un poquillo las cosas aquí. Nos ponemos aquí el cuarteto. Así, grabando. Y darme, bueno, Guille, vamos a empezar contigo. ¿Qué puedes decirnos del tema? Si hago un poco de ruido, perdonad. Ay, ya está.
¿Qué quieres que te cuente? Yo no he contratado nunca esos servicios. Como ya sabías, hemos comentado antes. Entonces poco puedo opinar del tema. Vale, yo sé que ya me lo has comentado y sé que rechazas un poco el decir alguna cosilla, pero yo voy a insistir un poquillo en la parte de decir, ¿tú qué has leído, visto o escuchado sobre los temas de los encargos de pintura? ¿Qué es la información sin poder saber nada que darías sobre los encargos de pintura? Pues que como cualquier otro servicio que contratas, una persona, llamémosle persona A, habla con una persona B y le dice, quiero que me pintes estas miniaturas con esta calidad. Primero le dice, quiero que me pintes estas miniaturas. Y el otro, la persona B, le dice, ¿con qué calidad? Estas son mis tarifas. Pintado normal, tanto. Pintado un poco mejor, tanto. Super pintado, no sé cuánto. Lo negocian, llegan a un acuerdo y si se ponen de acuerdo, se acepta el presupuesto, pues se firma. Luego la otra persona le realiza el trabajo de pintura y al final la persona A pues le paga. No sé si le hace un anticipo, le paga la mitad o cuánto será y al final del trabajo le paga el resto. Y luego hay autónomos, o creo que son autónomos, pintores individuales y hay estudios de pintura. Mm, Es Y correcto, hay más más o menos. profesionales. Y ya si vamos a salseo y cosas así, pues poca cosa. O sea, A ver, realmente yo no me muevo en esos ambientes de pintores profesionales, entonces no me llegan esas cosas. a ver, aquí hay una cosa que sí que hay que tener en cuenta, porque has mencionado el tema de los estudios, por ejemplo. Aquí hay un poco un concepto de caché, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, nunca he pintado en altos estándares porque tampoco he querido meterme en eso. He trabajado de otra manera, pero por ejemplo, no es lo mismo que te pinte una miniatura Ángel Giraldez, por ejemplo, o autores, o el típico que ha ganado un Games Day, un Golden Demon, perdón, que te lo pinte yo, que te lo pinte Felipito del Quinto. Un estudio se supone que lo que te garantiza, que aquí viene un matiz bastante gordo, es que es una persona que se dedica en exclusiva a pintarte una miniatura. Yo, con mis clientes, no tengo exclusividad, hago otras cosas en mi vida y, por tanto, una de las condiciones es que el tiempo pues se medio pacta, pero muchas veces mis clientes ha sido cuando pueda yo te lo entrego. Te hago una estimación del tiempo, pero no te lo puedo asegurar. Yo no soy un pintor muy rápido, también he de decirlo. Y luego con el tema del pago, depende de cada uno. Ha habido encargos yo que he cobrado parte por anticipado, casi siempre por insistencia del cliente, pero hay una cosa muy importante. Hay un concepto que es no sé exactamente cómo se dice en modo legal, me lo dijo un amigo, pero básicamente tú tienes secuestradas las miniaturas hasta que se paga. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he preferido no cobrar por adelantado parte, precisamente porque tengo las miniaturas como, digamos, seguro. Hasta el punto de que ha habido una persona que ha tenido las miniaturas 12 años sin devolver por no pagar. vale. Sí. Bueno, antes de entrar en salseos, aprovechando la explicación que yo quería que Guille nos diera, ya que nos puede aportar bastante, al menos con eso, oye, pues es bienvenido. Una contratación entre particulares, donde no hay especificado que sea esto un trabajo oficial, en el que coges X miniaturas, quieres que te las pinte a X nivel y tienes varias formas de realizar el pago que aparte de ser un pago por dinero, yo conozco gente que puede que utiliza el sistema de decir, oye, yo no quiero tu dinero. Al fin y al cabo yo el dinero lo quiero. Sí, eh, Guille, si puedes mutearte, please. Gracias.
yo no quiero tu dinero, yo realmente los servicios de pintura los hago para pagarme el hobby, pagarme las minis que yo quiero. Pues oye, en vez de esto, pues me compras esta caja de miniaturas y ya está, me pagas con la caja de miniaturas y has saldado. Es otra forma de hacer, digamos, un negocio que a la vez es lícita y es incluso hasta positiva. En mi situación con Oscar, precisamente era algo parecido, en cierto modo. Yo le conseguí a Oscar una caja de miniaturas, de flagelantes, nunca mejor dicho, y le di la caja de flagelantes a cambio de las miniaturas. Era algo que nos compensaba a ambos. Entonces, dentro de estas cosas, yo algo que quiero dejar matices, todo suena bien, todo suena bonito, pero hay puntos intermedios entre medias donde nos lleva a ser la comunidad que somos, tanto positivamente como negativamente. Es decir, el ejemplo que doy con Oscar no es que estemos a disgusto, para nada. O sea, yo estoy bastante contento, lo dije. Había matices que no había hecho de maravilla y bueno, Oscar me ha aceptado una compensación entre medias. ¿Podía estar súper contento y que me hubiera pintado todo de chachi pistachi, etcétera? Sí. Y hay mucha gente que termina así. Decir, oye, te he encargado, clientes de Pau, nunca mejor dicho, habrán dicho, joder, me encanta lo bien que me has pintado esta miniatura, tal, no sé qué, me gusta mucho esto, etcétera. Pero luego también está la parte negativa donde habrá otros casos que no, que imagino que no será el caso de Pau, donde hay gente que no solamente dice, hostia, es que me has dado una miniatura donde te dije que me lo pintaras con este color y me lo has pintado con este otro tono de color. Ahí te voy a poner un apunte porque esto me ha pasado a mí. Yo soy daltónico y de hecho me pasó un cliente que tuve que hacer bastantes correcciones porque la miniatura no se veía lo suficientemente rosa y yo no veía el rosa. Ya, Y créeme, es muy frustrante. En este caso tu te ayuda, entiendo. un amigo me ayudó, me dijo cuál era el color que veía en la foto de ejemplo, etcétera. Pero sí. Es decir, en este caso yo tengo un añadido y es que tengo que pintar a veces por el color del bote con ciertos tonos, no todos. No soy daltónico total. Ya entiendo. A ver, Pero el pon más rosa fue una putada. yo te lo justifico por el tema del daltonismo que has dicho. Obviamente es una situación especial donde te cuesta un poco más y bueno, pues requiere un poquito más de esfuerzo por tu parte y un poco de pelea con ese cliente que tuviste. Pero una No, cosa no fue es una pelea, ese caso. simplemente el cliente me lo pidió, o sea, fue todo de muy buenas maneras, es un cliente que además ha sido Sí, estable mucho tiempo, pero bueno, pero fue un conflicto no malo, pero claro, además muy frustrante para mí porque yo quería hacerlo bien, porque era menos trabajo para mí, además. claro, Entonces, es un punto ahí claro, puñetero. lo que me quiero referir con eso es tenías que pelearte un poco con la situación para poder conseguirlo. Hay situaciones así y hay otras que no son así. Esto puedo decir algunos casos, pues, oye, que te he encargado que me hagas este color y resulta que no, que este es así, que no es exactamente. Pues entonces ya ese pintor tiene no sé qué, no sé cuántos, empiezan los problemas y la mala fama. Y empieza la batalla, el salseo de decir, es que este cliente es muy exigente, es que pide imposibles, no está pagando lo que se ha encargado. O luego la otra parte de decir, oye, yo a este pintor no lo recomiendo porque me parece que te va mareando la perdiz, te vende humo, etcétera. En eso ha habido algunas opiniones en la comunidad, situaciones así. O sea, eso es innegable. Pero es como la compra-venta, al fin y al cabo. Este vendedor no me gusta, este tío, en vez de entregarme el material el día que habíamos quedado, me hizo esperar media hora y luego no apareció. O cualquier historia de estas. Al fin y al cabo, estamos hablando de que por desgracia, tenemos un rato de salseo con varias historias. Podemos contar algunas más o menos
que tengamos, pero inicialmente, en resumen, para aquellos que nos están viendo y no quieren pasar más de 15 minutos de grabación, vamos a hablar un poco de eso. Los pros y los contras de ser pintor mercenario o de contratar a un pintor mercenario. Pau, ¿cuál es el pro de que seas un pintor mercenario? ¿Qué te A aporta? ver, sinceramente, a mí no me aporta. Por ejemplo, yo esto lo comparo mucho con gente que dibuja y tal, porque, por ejemplo, ahí se busca un poco de reconocimiento aparte del dinero. Yo el reconocimiento me da igual, yo pinto para mí y en este caso cuando he pintado por dinero ha sido para financiarme el hobby o incluso en algún caso para comer. A mí, y por qué ahora mismo lo dejo, me genera estrés, no voy a negarlo. Es un trabajo que no es mensurable, no puedes decir estoy trabajando X horas. Hay veces que por te dan bajones, no estás en las mismas condiciones y tal. Pero sí es cierto que, por ejemplo, pinto mejor para amigos porque sé que ese amigo va a valorar más una miniatura. ¿Qué me aporta? Dinero. O sea, en este caso, directamente, salvo por amistades, me aporta dinero. No es un trabajo que haga por fama, por gusto o por tal. Yo prefiero que mis miniaturas sean mías y exponerlas para mí. O el que quiere estar contento de mis miniaturas soy yo. Entonces, me gusta que si trabajo para alguien quede contento. Hay muchas miniaturas que tengo en mi Instagram que son encargos de las que estoy muy orgulloso, pero son miniaturas que no han sido para mí. Entiendo. Vale, Guille, te tengo que hacer una pregunta. Dime. Te pregunto, ¿tú encargarías a alguien que te pintara miniaturas? Pues lo estoy empezando a valorar. Porque ya se empieza a acumular el plástico. Ah, ya. Ya, ahora es cuando le empiezas a valorar. Vale, perdón, es que aún teniendo, porque he podido tener la suerte de ver un poco lo que tiene Guille en algunos aspectos, digo, ahora empieza a valorarlo, ya después de... O sea, me hace mucha gracia, pero es cierto, le hago esta pregunta específica a Guille, más que nada, porque, Guille, ¿tú crees que merece la pena encargar por pintura? O sea, no vamos a hacer que esto sea un ejemplo real, ¿vale? Esto es ficción. Imaginaos que entre vosotros os ponéis en contacto. Alguien que quiere pintar mercenario y Pau que es pintor. Imaginemos la situación en la que Guille ha visto el Instagram de Pau y dice, oye, me gusta cómo está la situación. Que Pau sí que está abierto a coger encargos. Guille, en el caso de Pau, por dar el ejemplo, ¿vale? Por ponernos en una situación fantasiosa. Es un juego de rol, vamos con ello. He pintado muchas miniaturas ¿Irías para juego de rol, de hecho. ¿Irías a encargar, por ejemplo, a Pau en este caso? Por decirte al azar, ¿vale? O sea, no es. Es porque es un pintor mercenario. Yo te doy referencias de Pau. Oye, me ha pintado aquí unos Storkas que me los ha dejado de puta madre. Le ha dado un toque de OSL a las armaduras, a los. Joder, lo diré, a los bastones. Ejemplo al azar. Estamos jugando a rol, recordar. Sí, sí, sí. Sí, Y. nos ha quedado claro, Carlos. Venga, ya, avanza, por Dios. Eso, que si, ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿Cuál es la situación? Pues hombre, le escribiría y le diría, hola, he visto que eres Venga, pintor por Guille, encargo, avanza, vamos, vamos. que aceptas encargos, tengo estas miniaturas, me gustaría saber cuánto me costaría. Él supongo que me diría, pues mira, Mira, tengo aquí es estas donde... categorías de precio. No, te comento, yo por cómo trabajo no te habría atendido así. Te diría, vale, muy bien, mándame fotografías reales de las miniaturas y te hago un presupuesto en base a ello. Yo no trabajo con categorías de pintura, además siempre lo he dicho a los clientes, yo pinto con con mi estilo y es más, yo cobraba más barato de lo que mucha gente cobra en ese sentido.
Y ¿Las fotos de de las hecho, miniaturas? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Lo de las fotos para qué? Porque te explico el porqué. Hace unos años, antes de que empezaran las impresiones 3D, se puso mucho de moda el que, sobre todo juegos de mesa, además he pintado mucho para juegos de mesa, mostrar modelos 3D. El problema del modelo 3D es que luego ves la miniatura y o bien no tiene el mismo nivel de detalle, pero el cliente te lo puede pedir porque se ha basado en unas fotos, o sea, en unos modelos. Y claro, hay veces que eso que ves tan marcadito, por ejemplo, unas gafas que se ven de puta madre en un modelo 3D, luego en una miniatura real no tienes la misma, el pincel no tiene la misma manera de adherirse. Y el segundo motivo es el material. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir que es metal, me puedes decir que es resina, me puedes decir que es plástico. Pero cuando tienes ya un tiempo, el mismo color, el ver el modelado real y el ver el material real te da mucha más información de cuánto te va a costar pintar una miniatura. Parece una tontería, pero no lo es. El cómo tienes la peana puesta es otro factor importante, porque la peana se puede o no cobrar, depende del estilo, depende de tal. Yo normalmente no las cobraba cuando era una peana simple, es decir, pintura texturizada hecha por mí y césped ferroviario. Pero si me pides una peana con alguna cosa más, eso es un coste adicional. Pero claro, no es lo mismo que la peana sea nada, que la tenga que adherir yo la miniatura haciendo el pino puente, como de hecho me ha llegado a pasar de tener que recortar una miniatura de su peana original y pegarla en peanas transparentes. Eso es un trabajo adicional porque estás cortando una miniatura y ojito no te la cargues. Que alguna miniatura le tengas que hacer un pequeño modelado para arreglar algo que está roto, también es importante. Todo eso son cositas que van a sumar al precio. Entonces, tú me mandas fotos reales de las miniaturas y yo te hago un presupuesto cerrado. Es mi manera de trabajar. Hay gente que trabaja de otra manera. Sí, ahí sí que es algo un poco más personal, Esto es muy personal. pero es cierto que no es la primera vez, porque es cierto que, oye, mira, te hago un presupuesto sobre el aire. Pues sobre el aire es que te estoy diciendo, yo qué sé. Pau, ¿cuánto puede ser una miniatura en un pintado básico? Yo estaba mi en precio euros. de referencia, que no es el precio definitivo, porque depende mucho de la miniatura. Una miniatura de tropa básica normal, y siempre uso como ejemplo el soldado del Imperio de Fantasy, son 6 pavos para mí. Independientemente de que sea personaje, que sea tropa o que sea tal, ¿vale? O sea, yo no distingo eso. Hay gente que sí, o sea, el personaje te cobra 15 y la tropa te cobra 4, pero no te está pintando con el mismo nivel las dos. Para mí una miniatura es igual y sube el precio si el detalle es mayor, si el tamaño es mayor o si hay que hacer cosas adicionales. Ese era el precio que yo gastaba hace unos años. Ahora mismo probablemente tendría que cobrar más por la inflación. La pintura ha subido, literalmente. O sea, no es una tontería. Y sí es cierto que yo bajé precios porque yo cobraba originalmente 10 la miniatura más suplementos en los 2000, pero porque en aquel momento no se podía usar tan fácilmente un aerógrafo y dependías mucho de sprays y de pintura tradicional. Cambió el estilo de pintura y con aerógrafo pues es menos tiempo y se bajaron los precios. Pero para que veas que no es algo al azar. Y yo soy un pintor que no es caro. Que no soy caro. La pregunta que tengo, y esto es donde yo te juzgaría de decir si es caro o no. 6 euros, un soldado imperial de una tropa de 10, 60 euros. ¿Sí? ¿A qué nivel me lo estarías pintando? Al mismo que me pinto mis propias miniaturas. Es decir, super chachis, vale. Es decir, tendrías una miniatura que a lo mejor no tendría unas luces de la hostia. Por ejemplo, un soldado del Imperio a lo mejor podría ser un poco más complicado dependiendo de cuál fuera, por el tema de que la ropa a lo mejor, si tiene dos colores, por ejemplo, la ropa, ahí puede ser más problemático y tal. Pero tendrías unas luces en las chorreras, tendrías un metalizado bueno con
tintado en todo tendría luces y sombras, y muy probablemente, si la miniatura se presta a ello, una cosa que yo hago que no todo el mundo hace, de la que puedo presumir, es el pintado de ojos, que es algo que se me da relativamente bien e intento hacerlo siempre que es factible. Vale, acabas de decirme una cosa que a la par de interesante, hasta me puede interesar a mí. Y a mí perdón también. porque lo llevo... Lo de los ojos, tela. Claro, la pregunta que te voy a hacer se sale un poco del tema, pero a la vez se enlaza. Aparte de ser pintor mercenario, ¿eres profesor de pintura? Se me ha ofrecido, he estado interesado en ello, no lo he hecho. No ha llegado a término al final. He hecho talleres de escenografía, he hecho talleres, algún tallercito de pintura, pero no podría llegar a decir que haya enseñado. Y sí que es cierto que luego a algún amigo sí le he hecho alguna sesión. No me considero un buen profesor en general, o sea, es una cosa mía personal, pero sí es cierto que tengo conocimientos como para que si alguien me pregunta le pueda responder y ayudar. Así que sí, si quieres ayuda para aprender a pintar, algo puedo hacer. Próximamente en el canal, aprender a pintar ojos con Pau. Primeros alumnos, Guille y yo. Solo para ver ese vídeo. Ojalá. Por cierto, tarifas gratis, ¿verdad? ¿Mm? Tarifas gratis. Solo te cobran con sí. tu sudor y sangre. Exacto. Vale. A ver, sí te voy a decir, por ejemplo, perdona que te corte, que por ejemplo, el método que yo he usado mucho tiempo también me ha permitido hacer una criba cuando a un cliente me preguntaba. Me refiero, yo no voy a dejar, o sea, yo pongo un precio, si lo quieres, pasamos, si no lo quieres, pues lo siento, pero no. Me ha pasado lo típico de es que mi amigo me lo pinta a 3 la miniatura y es una de, pues yo no soy tu amigo y no me puedo permitir esos precios. Sin ninguna bordería, o sea, ha sonado más borde de lo que tal, pero al final es un yo te hecho. hago este presupuesto y tal. La realidad es que no he tenido excesivos clientes. Soy un pintor que no es caro, pero tampoco es barato. O sea, yo estoy en un punto medio. O sea, de la gente que me contactaba, a lo mejor 1 de cada 6 ha acabado con encargo mío. Y la realidad es que de los clientes que he tenido, el 50% han sido clientes fijos. O sea, han sido clientes que luego han repetido y tal, y de hecho son clientes que incluso al revés no he podido prestarles servicio por trabajo, por lo que sea, y siempre les he dicho, ahora no puedo, si en un futuro puedo, te cojo lo que quieras. Vale. A ver, quiero entrar en una parte más oscura, más negativa. La competencia. Me voy a referir al decir, oye, mira, Pau, es que, a ver, para que me cobres 10 euros el soldado imperial, actualmente con las contras, es que cojo a uno que sepa usar contras y me lo pinta por 5 pavos. Bien. No puedes ajustarlo, ¿no? O sea, no puedes no solamente ajustarlo, ajustarte tú. Es decir, si este tío me lo hace con contras por 5 pavos, ¿por qué tú no? No me ha pasado esa situación, me ha pasado la situación contraria. De decirme un cliente, oye, mira, me gusta esto, pero he visto las contras y me gustaría ver cómo quedaría. Y decir, mira, pues con las contras yo tengo experiencia, además tuve suerte de aprender a usar las contras más o menos, bueno, desde el día 1 de salida, por circunstancias. Y pues con este cliente dije, mira, como con las contras esta miniatura se presta, además eran miniaturas que tenían mucha ropa, tenían mucho músculo, yo mismo vi que era una miniatura que podía quedar muy bien para contrast y fue una de, pues bueno, pues probamos y ajusté yo el precio. La verdad es que lo ajusté bastante, es decir, a mí me salía muy bien, compré material y me compensó esa compra y el cliente quedó satisfecho. Las contras yo las recomiendo hasta cierto punto,
porque sí es cierto que es una miniatura que si va a ser una miniatura de juego, la tienes que barnizar bien. Eso tiene su porqué. Pero bueno, en este caso, pues barnizado después en profundidad y no hubo problema. A mí la competencia no me ha afectado. No me ha afectado en el sentido de que si otro te lo pinta más barato, yo no voy a bajar mi precio, porque yo necesito ese dinero y yo lo tengo paremado para mí. Si a esa persona le sale mejor y tú estás de acuerdo y te gusta su estilo, nunca he puesto impedimentos con que otra persona pinte y nunca he tenido ni celos, ni envidia, ni pelea con nadie. También digo que mi mercado ha sido muy pequeño, que yo he sido muy nicho. Claro, en eso no podemos incidir mucho en ese ejemplo, pero bueno, para lo que la respuesta que me has dado, a mí me parece hasta ideal. O sea, no te lo voy a negar que, Al revés, a mí el oye, contrast pues es otro estilo de pintura, cambio el chip y me ajusto. Yo lo recomiendo para unas cosas, para otras cosas te voy a decir, yo lo hago si quieres así, pero te quedaría mejor de la otra manera. entiendo. Y aún así, cuando he pintado con contrast, había cosas que ha sido tradicional. Los metálicos con contrast, pues, yo suelo decir, mira, le doy un metálico muy simple con una tinta y ya está. O sea, es un poco... Técnicamente, según suscriptores del canal, los metálicos en contras no existen, sino que tienes que hacer No un existen, metal no no. metal. Claro, el contraste hace un metalizado no metálico entre comillas, muy entre comillas, pero por eso digo, voy a decir que yo si pinto en contrast y es una miniatura que tenga metálicos, lo voy a consultar también antes, porque oye, si la gente quiere tal, pero yo personalmente mis miniaturas que están pintadas en contrast, todo mi ejército es Nighthaunt, está pintado con contrast, pero los metálicos son metálicos. O sea, no... Mira, quisiera aportar un detalle, sé que se sale un poco del tema, pero existe la contras, a ver que vea el nombre, perdón, un segundo. La Instant Paint de Vallejo. No, la de contras de Citadel, Basilicanum Grey, que es un gris, a la que yo confundí con metal, porque yo llegué a pintar espadas con este gris y me daba una sensación similar a Mechanicus Standard Grey. Ojo, yo he visto Es un decir, ejército de 300 miniaturas. ¿300? 300, sí. De Gloomspite, que son, vamos, los antiguos goblins nocturnos. 300 miniaturas pintadas con 2 botes de contrast de cada color, ¿vale? O sea, con eso se pintó un ejército entero. Y ese ejército no tenía metálicos, solo era contrast. Quedaba muy acuarelado, pero las armas eran gris. Era ese mismo gris, creo, un poquito más claro. Pero era ese mismo gris. Y no pasa nada, simplemente que la contrast queda como si la miniatura estuviera hecha en acuarela. Si es solo contrast y no tiene más cosas, ojo. Que yo soy muy defensor de que la gente toma la contrast como si fuera la pintura para tontos, o la pintura para novatos, o la pintura para vagos, y yo uso contrast y la calidad que me queda es diferente. O sea, es que lo uso como una técnica. Y por ejemplo, las cosas de hueso con el Skeleton Horde no es no es una calidad de esto es una miniatura pintada mal. Es una calidad de esto es una técnica para pintar hueso. yo tengo creo que todos mis osiarcas, que esto es lo malo, que yo tengo un ejército de osiarcas, pintados todos con el Skeleton Orders. Es más, te voy a decir, y te lo digo con conocimiento de causa, las miniaturas oficiales de Workshop de Osiarcas tienen todas contras, todas. Sí, No son sí, todo las tengo. contras, pero el hueso todas tienen contras. Con más cosas, pero la base es contrast. Y se nota un montón en algunas miniaturas, se nota mucho, sobre todo en el golem de hueso, se nota un montón. Que la base es contrast y por encima pintan otras cosas. A mí lo malo es que se me quedó sin terminar de pintar el ejército, me cansé porque quiero que no pintar en producción es algo que cansa mucho. Pinté todos los huesos, pero luego no pinté los metales, no pinté las ropas, o sea, no, los metales sí. Luego me faltó lo que llamaríamos ropa o armadura
Y eso ya me lo dejé en asuntos pendientes y ahí está, escondido en un cajón. Algún día, cuando termine muchas otras cosas, terminaré el ejército y diré, ya tengo otro ejército terminado. Y digo otro porque tengo dos casi terminados. Casi. Vale, quiero contaros una cosa. Y esta es algo que pasó hace muchos años ya. Un secreto que no sé si vosotros... Bueno, yo sé que tú, Pau, no lo sabías. Guille no sé si lo sabía. Y el resto de gente a lo mejor le he comentado alguna vez, pero tal. En una ocasión, yo he sido pincel mercenario. En una ocasión. ¿Qué? Perdón. Sí, yo he pintado por encargo. ¿Y sigues vivo? Y sigo vivo. Pues ¿Y no sé sabes qué es cómo lo hacerlo, mejor de pero todo? ¿Sabes lo mejor de todo? Que el cliente está contento con lo que le pinté. Pues era entonces, ciego. Espera. Repite, Guille. ahora sí No me he enterado. Perdón. no te va a decir algo bonito, no te preocupes. Vale. A ver, yo sí te digo que si el cliente está contento es que aunque tú consigues que el trabajo ha sido tal, el cliente es el que tiene que estar contento. Yo hay trabajos que no me han gustado como han quedado porque el cliente me ha pedido cosas que a mí me parecen pues mejores o peores, pero es el cliente el que elige, o sea, ahí no hay tu tía. Sí, Si el cliente me da estoy, unas fotos y yo las tengo que seguir, bien. Si el cliente me dice píntamelo de este color, yo ahí ya seguiré mi criterio y si no le gusta, pues habrá que modificar. Hay gente, por ejemplo, con el tema sobre todo de dibujos, que cobran por corrección. Yo siempre he baremado que eso no me sale a cuenta, porque aparte del tema de que al final lo vas a tener que corregir igual, es que al final es discutir con una persona. Y ahí depende mucho del carácter de la persona y demás. O sea, yo siempre he sido más pasivo en ese sentido, pero cada uno tiene su manera de ser. Vale, yo te cuento la situación. Os cuento la situación, mejor dicho. Este encargo de pintura se dio, sería por 2017 más o menos, con un compañero del trabajo. Un compañero del trabajo que le gusta el tema del roleo y tal, pero y le gusta el Blood Bowl. Se compró el Blood Bowl y quería pintar algunos equipos y otros se los dio a otro amigo suyo. Entonces a mí me dio Scavens y Enanos. Necesito hacer esta pregunta específica. Pau, ¿tú qué nivel de pintura me has visto que tengo? Sinceramente, el mayor problema que le veo a tu nivel de pintura no es el nivel de pintura, es las fotos. Es decir, no te lo puedo Sí. valorar por eso. Bien, me gusta. Ojo, también te digo, Recuérdame que la... yo el tema fotos estoy mejorando a muy pasitos cortos porque pues tengo caja de luz, pero luego el móvil le enfoca mejor o peor. Tengo una cámara buena, pero no sé cómo hacer las fotos en macro. Es decir, pero sí es cierto que no puedo valorar tu nivel de pintura sin ver la miniatura en persona, porque las fotos que he visto no me han convencido nunca como foto, ¿no? Ya no como miniatura. Vale. Entonces la próxima vez que nos veamos tengo que llevarte alguna miniatura pintada de la que considera que me siento orgulloso para que puedas opinar y valorar adecuadamente. Y yo lo mismo, si quieres alguna vez te enseñe minis mías en persona, sin problema. Yo ya las he visto. Recuerda que yo he estado por allí y te vi... Sí. Es verdad, sí, es verdad que viste la vitrina, cierto. Viste la pila. Bueno, una parte pequeña de la pila gris. La cuestión es, ¿cuánto creéis que le cobré a este compañero? Estamos hablando, específico, cada equipo de Blue Ball de Scavens y Enanos. 40 euros equipo. Voy a decir 60 el equipo. Pues no. Este es otro de los motivos por el que me lo pidió a mí y no se lo pidió a otro.
Porque en aquella época, 2017 estamos hablando, pues yo le saqué más o menos el precio a un equipo, es decir, lo que costaría un equipo, unos 20 O sea, euros. no lo cobraste como miniaturas sueltas, sino como un equipo. Exactamente. O sea, si en aquella época Warzone ponía los equipos de Blue Ball, que eran unos 20 euros aproximadamente el PvP, En que ahora 2017 son, eran baratos, ahora ya no. ahora ya no, ahora ya Sí. son 37-40 euros. 45. ¿Qué? ¿Tanto ha subido? Hostia, no me acordaba. Dos subidas del 25% cada una. Vale, vale. El caso es que, pues cada equipo 20 euros. Vosotros ahora mismo no lo vais a ver, os lo pasaré en otro momento porque creo tener por ahí las fotos. Guille, mutea, porfa. A ver. No, has fallado. Ahí. Perdona, es que, y perdona Guille, porque es que por desgracia es cierto que con la temperatura que tenemos es bastante más jodido y tenemos mucho más ruido de fondo. Ahora mismo no lo vais a ver, pero os lo pasaré esta tarde mañana, o sea, esta noche de mañana, para Guille y Pau, las miniaturas que pinté. Tengo alguna foto por ahí con foto mala, porque si ahora saco malas fotos, Pau, imagínate antes qué horribles fotos sacaba. Eh, el resto lo podéis ver aquí, podéis ver detallados esos scavens y los enanos. Si no lo estoy poniendo porque estoy hablando de un trabajo de post-edición, tened en cuenta que una de dos, o lo he buscado y realmente borré las fotos de lo avergonzado que estoy de ello, o no lo he encontrado, Mira, o me he olvidado de ponerlo. te voy a decir una Lo cosa, a digo ver. Sí, perdona. Sí, no, si lo digo luego te únicamente digo. para la gente que lo está viendo y a lo mejor me he colado en este momento. Dime, A Pau. ver, yo en este caso, porque has mencionado lo de son minis antiguas, tal cual. Antes has preguntado el tema de clases y demás. Yo clases no, pero sí que es una cosa que me gustaba mucho hacer, que últimamente no puedo, es quedar con amigos para pintar. Luego no pintas una mierda, pero es un plan que a mí me gustaba mucho. Y, y yo la primera miniatura que pinté, que fue en un expocio del año 2002, 2003, puede que 2004, ¿vale? Ahí es donde conocí Warhammer por primera vez. Yo la primera miniatura que pinté la conservo. Y es un orco pintado de morado muy mal pintado, pero horrible. No la he querido tocar nunca. O sea, es una miniatura que conservo con cariño y es muy fea. No llega al nivel de algunas de los concursos de chusta de Mercachusta, pero es una miniatura pintada por un niño de 12 años que yo me crié en una tienda de manualidades. Entonces siempre estuve pintando, incluso antes de conocer Warhammer. Pero a esa escala, pues fue la primera miniatura que pinté y es horrible, pero la conservo. La conservo sobre todo porque cuando alguien me dice lo de es que tú sabes pintar, es que tú tienes un talento tal, le digo, mira, esta es mi primera miniatura. Siempre. Y considero que siempre hay una posibilidad de mejora. Incluso que una miniatura que a lo mejor esté mejor, peor pintada, siempre puedes mejorarla. O sea, eso es Sí, algo que tú estás diciendo esto, pero oye, es un encargo que cobraste. Lo cobraste a muy buen precio. Si la persona lo quería tener pintado, hay gente que quiere tenerlo pintado porque quiere tenerlo pintado, pero le importa una mierda el nivel. Es que hay gente así. O sea, de hecho, es más, uno de los perfiles de cliente, que no es mi perfil o sea, no he tenido ese perfil y entre comillas lo he evitado, es el que pide que le pinten para un torneo. Y ¿qué es lo que quiere ese cliente? Que le pinten una miniatura literalmente con 3 colores. Le da igual que el trazo en algún sitio esté fuera. Quiere tener ese ejército pintado en un mes para usarlo en el torneo de los 5 siguientes meses. Entonces, es decir, que quede bonito. que gente, que igual que hay gente que a lo mejor quiere pintárselo bien para sí mismo y poco a poco va mejorando el nivel de pintura, hay gente que es que ni siquiera se preocupa en pintar, simplemente quiere que tenga 3 colores y tirar para adelante. Que es un poco lo que la gente ha creído que son las contras, que ahí se puede hablar mucho de ello y de contras se puede hacer un monográfico.
pero es lo que te digo, que no hables A ver, mal es que en lo que ese dices sentido. ha sido como lo han... Pero no, sí. No, de eso me refiero, que lo estás vendiendo como si hubieras estafado al pobre chaval y en realidad No, le has no, no, comprado un no. Es equipo a un más, muy buen precio, porque es un muy buen precio como comprador, y va a tener un equipo pintado. Si a él le gusta, es que es un muy buen precio. O sea, él lo aceptó, no era el mejor pintado que iba a tener, porque obviamente por el precio que pagó y por el nivel que yo tenía, no era gran cosa. O sea, es así. O sea, en aquella época yo todavía estaba aprendiendo a hacer pintura a través de las lecciones de workshop. pues Carl, te digo una De que, cosa, en ese momento conmigo habrían sido 80 pavos. Pues son 12 sí, miniaturas a 6 pavos, son 80 pavos. Es que claro, no, o exactamente, sea, pero ahí está la cuestión de lo que le hubiera interesado o no al chico y que, oye, disgustado no estaba porque me lo dijo. Me gusta porque, a ver, esto al final es para jugar. El problema es que nunca he llegado a jugar con ellos, pero bueno, eso ya es tema aparte. Al menos quería hacerlo y mm, por me jugar a pagó por Blood Bowl es ello. facilísimo. Ah, No, sí, si la cuestión es tiempo, ganas, ah, amistades, creo que sabes de lo que hablo, ¿no? bueno, Pero bueno, tiempo me y he colado un ganas. poco. Creo que Guille quería aportar algo. Sí, perdona. Sí, yo quería comentar un poco lo de las pinturas contrast, que eso ha sido un poco como lo ha vendido Games Workshop, A ver, que básicamente lo vendía al principio como magia en boti. Contrast, a mí me hace gracia porque Contrast, yo no sé si lo vivisteis igual que yo, pero estuvieron como anticipando durante 4 meses que en Sí, verano iban a tener la gran revolución de la pintura, que al final lo ha sido, pero, por qué decir, lo ha sido, todas las compañías tienen sus propias Contrast. Considero que hay cosas que Todas, son todas, incluso más... ¿Mm? todas todavía no. Bueno, pero quiero decir, Pero en el que momento cada en el vez que muchas se suban a carro. Vallejo sacó las suyas y creo que también ha sacado otra compañía, no me acuerdo si acá o tal. Green Star. Green Star. Green Staff, exacto. Y de hecho, es decir, creo que Vallejo tiene metalizadas, o sea, contras metalizadas. También es sí. cierto que el concepto Bueno, no, contrast, Vallejo no, tiene otra marca, pero no es sé Vallejo, que no me hay acuerdo. una marca que las ha sacado. La Sí, realidad es que contrast es un concepto, o sea, lo bueno de contrast no es la calidad de las pinturas. Yo no he probado aún las de Vallejo, tengo algunas, no las he probado aún. Contrast depende de su spray, es muy importante. La competencia no. Y Contrast, la gente pensaba que iba a ser un tintazo. No es un tintazo, es una cosa, es un glaze, que es una pintura para veladuras que existía antes, más denso. Aquí se puede entrar en definir 1000 cosas, tal. Al final, la mayoría de la gente no va a entender una mierda. ¿Qué tiene Contrast? Contrast, cuando lo anunciaron, yo estaba convencido que Workshop iba a sacar un aerógrafo tope de gama. Yo estaba convencidísimo y he fallado muy poco con las decisiones de Workshop en mucho tiempo. Es una empresa que conozco, creo, bastante bien. Y pues, de hecho, hay gente que se asusta cuando le digo, van a sacarte esto en X tiempo. Y he acertado con bastantes cosas, no con todo. Contras fue un fallo para mí, porque yo pensaba que iba a ser un aerógrafo. Y sinceramente, yo no cambio el aerógrafo por las contras. Pero sí es cierto que hay cosas que me planteo pintar en contras. Además, tengo un ejército que es que pinto en contras, que es el de fantasmas. Pero ya ni siquiera es porque sea más rápido, es porque el efecto para ese ejército me gusta más. Sí. Es un El ejército de Chain esqueleto no. Rasp, o sea, no. De hecho, es más, los Chain Rasp es perfecto porque las dos pinturas se sacaron pre-contrast, que son el Neyhound Loom y el Nihilatoxide, son pseudo-contrast. Es una fórmula muy parecida, pero no es contrast. Y lo sacaron para ese ejército. Sí, es más, es que yo precisamente me adquirí hace escaso un año, cuando hicieron la segunda gama de contras, esos dos colores que tenía una tienda en Technical, le dijeron que eso ya no podían seguir vendiéndolo
y me regaló la tienda los dos colores diciéndome, ya no puedo venderlos. Ahora tengo que poner las nuevas de contras. Estas ya no puedo venderlas. Me regaló un par. Yo pensaba que seguían existiendo, no lo controlo en la gama. Sé que lo han dado en algún coleccionable, pero no sé si incluso como liquidación. Luego te han sacado simplemente el la he cambiado. Tesseract Glow, que no es una contrast. Y funciona parecido. Es más parecido a las Fluor de Green Staff, pero no son unas Fluor de Green Staff. Creo que es esto. En cualquier caso, de todas formas, Contrast es eso. O sea, tú dices lo de es que lo vendieron como la solución definitiva. Sí. Y eso yo siempre se lo he dicho a gente, sobre todo novata, de Contrast. Porque claro, es que ahora si empezara ahora a pintar, usaría Contrast. Y es que Contrast le sacas partido cuando ya sabes pintar. Contrast funciona con que tú controles la gota. Entonces, secando tan rápido, si no lo sabes hacer bien, te quedan manchurrones en las partes planas, por ejemplo. Sí. Sí. Entonces, Contrast lo vendieron como pintura fácil. A ver, es una pintura rápida, no fácil. Sí es cierto que una parte de la intención que tenían con las Contrast era a ver, está en la parte básica que es si tú pintas más miniaturas, compras más miniaturas. Eso es de cajón. Es decir, todos tenemos la coña de la pila gris, pero obviamente si la pila gris baja, te es más fácil adquirir más cosas. Y luego está la parte de si en lugar de que, aquí viene una parte importante con el tema que tratamos hoy, si en lugar de que tú cojas y pagues a una persona que te va a comprar probablemente Vallejo para usar en aerógrafo y le pagas 500 euros porque te pinta un ejército, eso es dinero que Workshop no se está llevando. Son pinturas que está comprando otra persona, otra compañía y pinta el ejército. Pero si tú haces una campaña de marketing en la cual esta gente que solo compra para jugar a torneos, con un pincel grande, coge, le da una sprayada a una unidad, le da un color y luego le da 4 detalles con una pintura no contrast y con eso ya tira un torneo, aunque luego ni lo barnice y se le quita la pintura con el uso, da igual, esa miniatura ya es válida para torneo. Un perfil de jugador que a lo mejor no te estaba pagando 500 euros, que a lo mejor ahora te paga 100 en una gama de pinturas. Y es así. Y no es el cliente principal de Workshop nunca. El jugador competitivo es importante, pero nunca es el cliente principal. ¿Cuál es el cliente principal de Games Workshop para ti? Es que Games Workshop ha cambiado un poco el modelo de negocio. Originalmente tenían un modelo muy nicho, es decir, lo que buscaban era un cliente que se enganchara. Entonces lo que tenía, sobre todo en los 2000, era mucha entrada, sobre todo en El Señor de los Anillos, de gente que compraba mucho de repente y luego lo dejaba de golpe, y luego un 10% aproximadamente se quedaba para toda la vida. Ese cliente, el problema está en que luego lo perdieron un poco con temas como las últimas ediciones de Fantasy, que perdieron mucho jugador, y lo recuperaron con 40.000 a partir de sexta, sobre todo. El cliente, es decir, el cliente competitivo a lo mejor no te compra la miniatura más grande si no es buena en torneo. El cliente coleccionista sí. El cliente coleccionista, si quiere un ejército entero, te va a comprar todas las miniaturas de un ejército. Es el mejor cliente que tiene Workshop, pero es el minoritario en cuanto a número. Por desgracia me encuentro en ello. Pero también es cierto que hay muchos perfiles de cliente y muy variados. O sea, yo creo que el principal es el cliente veterano, porque sigue comprando. Y además es el que le puede sacar cosas raras que son las que se van a agotar. Pero el cliente competitivo también es importante. O sea, y el cliente novato también es importante, porque es un cliente que si lo fidelizas, sigue adelante. Bueno, centrémonos en el tema, que hablar de Workshop no es lo vital hoy. No. Simplemente está bien Pero, el por aporte. ejemplo, el tema de las contras, por ejemplo, es decir, contras afecta a los encargos de pintura.
No solo Exactamente, porque era lo digas que... bájame el precio por las contras o mi amigo me lo pinta en contras. Pues yo, por ejemplo, cuando he pintado en contras siempre he dicho, es que la calidad no te va a bajar, te va a ser diferente, pero no te va a bajar en cuanto a nivel de calidad. Yo a lo mejor en ese caso, si me es más rápido, pues te bajo el precio o lo que sea. Pero por ejemplo, Contrast habrá hecho que ejércitos relativamente grandes, que serían un encargo medio grande, se deje de hacer un encargo. En teoría sí, pero fíjate que opino Habrá y me pasado. baso en No te digo un hecho que sea parecido. una cosa tan grande, pero habrá pasado. El caso que yo te voy a contar es precisamente acerca del Yo ahí tema discrepo un poco. laboral. Porque, espera, déjame contar una cosa. Yo ahí discrepo un poco. Porque al final, incluso aunque sea más rápido dar un pintado básico con contrast, y te estoy hablando de lo más básico, o sea, ni siquiera luces posteriores ni nada, simplemente spray de imprimación base y luego contrast a varios colores, lo que sería lo más básico, ya es un trabajo extra. Y la gente que no, que directamente, por ejemplo, los de torneos competitivos tal, esa gente que está dispuesta a seguir pagando, va a pedir algo así, aunque sea básico, pero no va a querer hacer ese trabajo, porque al final es una cosa que A lleva ver, tiempo. supongo que no todo el mundo, pero habrá gente que sí habrá caído, incluso que a lo mejor haya caído y se haya arrepentido. O sea, quiero decir, sí es cierto que el comprarte 4 pinturas contrast, que ya son 30, 4 pinturas, 6, son unos 24 euros. 24 euros más 16 del spray, más otros 16 del barniz, que ahora ha subido, más el pincel, más a lo mejor una pintura texturizada y ya te has dejado 100 pavos. Pero es que no deja de ser un pintado básico, si Bueno, solo haces eso, repetimos. pero si es Entonces, una persona que solo quiere ir a un torneo y quiere que tenga 3 colores, adelante. Ya digo, a ver, que esto se puede y no toda la gente lo habrá hecho igual y pitos y flautas. Yo os quiero También dar lo... un ejemplo de una situación de la que yo he vivido cercana, no es mía, pero es cercana. Es más, yo puse en contacto a un impresor 3D que, como yo hago, yo he enseñado el tema de las miniaturas a compañeros de trabajo, ha habido gente que ha pasado de prácticas, hubo un chaval específicamente que me preguntó mucho por el tema, de no sé qué, no sé exactamente qué miniatura quería conseguir de impresión 3D, pero que le di el contacto de un impresor 3D y acabó comprándole una miniatura de Fortnite. No, perdón, miniatura no, figura de Fortnite, ¿vale? Ujú. Ahí llega ya. Ya llega la impresión 3D. Era hace tiempo, fue antes de la pandemia, por lo cual ya empezaba a coger fuerza. Que un día hablaremos más del 3D. Pero wow. Ay, ¡hala! Ahora. Ay, qué sustos más grandes. Le encargó tanto la figura impresa como pintada, porque este impresor también tenía encargo de pintura. Y el encargo de pintura, me acuerdo yo, porque en aquella época la estaba suministrando yo, iba a través de las contras. Y la figura En impresión de 3D usar Fortnite, contrast. sí, Uf, sí, sí. arriesgado. Yo lo uso, ¿eh? Yo lo A uso. ver, si Y es resina vale, pero si es resina, cable, resina, resina, resina. pues entonces menudo un bloque de resina ha tenido que ser una figura. Pero bueno, perdón. Le salió bien. Lo gracioso es que, claro, encima, el manazas, porque no podía llamarse otra cosa, del chaval, en cuanto recibe la caja, abre la figura, está abriendo, y nada más abrir, tiró de la cabeza y le arrancó la cabeza. No sé qué fue. Fue una de ya la has liado. O sea, no la has sacado y ya la has liado. No conseguimos ver el trabajo bien hecho, nada más empezar. O sea, que luego le puso un poco de elostite y ya está. O sea, que la cabeza estaba dividida realmente. Pero la situación de verlas, de decir, es que no había manaza más torpe. Y claro, pues la pintura
en la Contras estaba bien. O sea, no o sea, el trabajo que le había hecho, por el precio que le había cobrado, me lo dijo. Era todo Contras, no le había dado más cosas, porque el chico tampoco quería gastarse un pastizal. Estamos hablando de una figura de Fortnite para exponer en una estantería, de modo casual. Mm. Entonces es por eso por lo que cuento este detalle de decir, no todas las partes, o sea, no todo, o sea, hay veces que pintar con contras, el encargo de pintura es tan beneficioso como para el cliente como para el pincel mercenario. Porque con poco que hiciera, es que no me acuerdo los precios, si no os lo diría. Pero con poco que hizo, el chaval salió muy contento. Un poco menos, porque lo había descabezado nada más cogerlo, pero lo reparó bien y un tiempo después me mandó una foto ahí en la estantería que lo había dejado niquelado. A ver, yo digo, contras, si sabes usarlo, es una técnica más. Punto. Es que no tiene Claro. más. O sea, yo soy mucho más fan del aerógrafo porque te ahorra tiempo con una capa base. Me gustan mucho las tintas, me gustan mucho las luces. Me crié con el pincel seco de los 90. Sí, y esa es otra cosa que también hay que tener mucho en cuenta. El estilo de pintura ha cambiado a lo largo del tiempo. En los 80 se usaban tintas para todo y quedaban brillantes las miniaturas que te cagas. En los 90 se usaba el pincel seco y en los 2000 muchísimo. Llegan los 2010 y empiezan las shades, empiezan las luces, empieza el non-metallic metal y más historias. Y actualmente es una mezcla de muchas técnicas. Está muy en desuso el pincel seco para muchas cosas. Se sigue usando, pero no se usa igual que antes. Se usa mucho más el tema de hacer canteados y hacer luces. Yo, por ejemplo, de hecho en mi Instagram tengo algunas miniaturas que pinté para un club de rol que me pidieron, el encargo era píntamelas como si fueran miniaturas de los 80. Les dije, a ver, las miniaturas son de los 80, porque además son miniaturas de entonces, pero yo voy a intentar encontraros un punto medio para que no sean increíblemente ochenteras, no brillen, no tal, pero tengan una estética de la época. Entonces, pues a lo mejor ahí use un poquito más de tinta, use un poquito, de hecho usé tinta, no usé shade, tal, hice unas ciertas cosas para que pareciera más algo de la época. Son cosas de tiempo y de tal, entonces no es lo mismo, ya no es solo el tema de contras es mejor, sino es que las técnicas han cambiado con el tiempo. Y yo voy a usar más una técnica que otra porque me guste más o menos. Yo, por ejemplo, en los Metal Metal, ya lo he comentado antes, no soy un fan de él. Y hay gente que lo usa hasta en la sopa. A mí me hace gracia el empezar a usar técnicas de las que no sabes sus nombres, no sabes exactamente qué son, como el metal, el NMN, o sea, metal no metal. Yo le he usado sin querer en un cazador de brujas de Ciudad Maldita con el tema de contras, creyendo que ese Chris era una contras. Y también a muchas cosas se le ha puesto nombre pues por hacerlo más guay. Pero ya es que no, al final tú estás pintando una miniatura, usas técnicas. Me gusta mucho coleccionar libros de pintura. Una cosa que tengo, pues creo que todos menos un libro en concreto, que es el que tiene un elfo en portada, ya lo conseguiré. Pero, por ejemplo, ahí me hablan del pincel seco. Yo sé hacer pincel seco, pero bueno, me gusta ver un poco la parte, digamos, teórica de... Siempre hablan de la teoría del color, soy daltónico, no la veo. Pero hay gente que la aplica. Yo la aplico de una manera más natural, porque al final sabes que queda bien y que no queda bien, pero hay gente que de verdad se hace un estudio de este color contrasta con este y con este pega. Yo como la mitad de la rueda no la veo, pues es otra historia. Yo no soy daltónico, pero eso sí, me cuesta mucho usarla, ¿eh? O sea, me la tengo que mirar muy detenidamente y se nota igual en mis que la puedes querer usar y la puedes no querer usar, es que es así de simple. Una anécdota que quisiera decir es que una cosa que me hizo mucha gracia en mi juventud
es el haber utilizado el pincel seco sin saber que era pincel seco y habiéndomelo inventado yo mismo por pintar porque me dio la gana. Os pongo en situación del ejemplo real. Época de 2004 o por ahí, se estrenó la primera película de Piratas del Caribe. Una escena legendaria, atención spoiler, si alguien no ha visto Piratas del Caribe, una escena legendaria de ver los esqueletos caminando bajo del mar con las luces de la luna bueno, a los piratas que se hacían esqueletos y se veían ahí una superposición de luz y sombra del esqueleto, pues me inspiró para hacer la técnica de pincel seco, de decir, he pintado el esqueleto y le doy manchurrones blancos para que parezca esa escena de debajo del mar y decir, hostia, lo que acabo de hacer y ya no tengo esas minis, no puedo decir que me salía guay, pero a mi hermano, por ejemplo, que no era, nunca ha sido muy fan, me lo vio y dijo, hola, te ha quedado muy chulo esto. Y yo, pues no sé ni cómo, no sabía ni que era pincel seco. O sea, descubrir las técnicas sin siquiera saber cuáles son, a mí me parece algo maravilloso. Pero mira, te voy a No poner sé un qué ejemplo. opinas. Te voy a poner un ejemplo. Yo pinté a Sauron. Sauron, cogí el spray, no sé si lo pinté con spray o con aerógrafo, capa de metalizado base. Y dije, ¿y si le echo el contrast negro por encima a este metalizado? Para que sí mate el color, pero no mate el brillo. Pues oye, podría haber usado una tinta y usé eso. ¿Tiene nombre? No. Pero es un experimento que hice. Ahora la gente, pues mucha gente, pues por ejemplo el velado es el ir haciendo como un degradado con pintura disuelta. Lo llamas velado muy bien, pero al final no deja de ser hacer un efecto. Es decir, y así podemos empezar con mil cosas, que si la luz orientada, que si el metálico no metálico, al final son ponerle nombres a técnicas, pero que tú vas a acabar haciendo y alguna vez te inventarás una que no tal. Por ejemplo, ahora el slapshot. Lo decía antes, el slapshot, el efecto que deja finalmente es lo que antes se llamaba el anchitsu. Se hace con otra técnica de otra manera, pero se ha puesto de moda y es el slapshot, pero no deja de ser pincel seco sobre negro y contraste encima. Y de hecho, la técnica del slapshot y tal, resulta que antes tenía nombre propio y se llamaba grisalla. Porque sería, de hecho, me suena que es por algún pintor que lo usaba o algo así. En cualquier caso, poner nombres es poner Sí. etiquetas y en este caso son modas. No nos engañemos. Pincel seco No sé. se ha usado toda la vida y no solo en pintura de miniaturas, pero sí que hay cosas que sí que han sido específicas de pintura de miniaturas. Muchas se han importado de otro tipo de modelismo. Simple y llanamente. Todas las Al técnicas fin y de al cabo, aerógrafo se han heredado de técnicas japonesas de maquetismo, puro y duro, simple y llanamente. al fin y al cabo, esto es otro marketing también para los pintores profesionales que enseñan cómo han hecho sus Ángel Giraldez, técnica X de aerógrafo, etcétera, pues básicamente para dar una promoción a la que luego los que hacen la pintura por encargo puedan dar publicidad y darse caché al, al venderse como pincel mercenario. Te digo la verdad, nadie me ha, o sea, sí ha habido gente que me ha dicho lo de me gustaría ver cómo queda en contrast tal cual, pero por ejemplo nadie me ha pedido un non-metallic metal. Yo siempre he enseñado mis miniaturas que no tienen non-metallic metal porque es metal, o sea, uso metales. Nadie me lo ha pedido. Si alguien me lo pidiera, bueno, pues sea a lo que se refiere. Pero no te creas que nadie me ha dicho es que quiero que esto sea pincel seco, que quiero que esto sea tal. O sea, lo único, los contrast, pero porque tiene ese marketing detrás, eso es cierto. O sea, si no tuviera ese marketing, la gente le importaría una mierda mientras se pintara bien. Claro. Es más, yo O sea, al siempre he final, consultado en plan de, oye, esto quedaría muy guay con contrast. ¿Quieres que te lo pinte con esto? También ha sido una vez, eso ha pasado una vez, me dijo, no, es que no quiero porque me parece que es peor. Pues te parece que es peor, yo tiro por este otro lado. claro. Y luego lo de usar contraste en detalles sin que sea la miniatura completa, eso sin preguntar. O sea,
este color queda mucho más vivo así, mientras esté bien barnizado luego, sobre pintura normal, es que es una técnica más, no es un me has pintado en contras, me has hecho una Q3. He usado contras para hacer este efecto. Claro. Al fin y al cabo, lo prioritario en este tema que más o menos abarcamos es salir contentos con el pintado y sobre todo con el encargo de pintura. Algo que yo quería añadir un poquillo, metiéndome un poco en la zona de salseo, ya sabéis que me va un poquillo más el salseo, por desgracia. Sobre todo para gente al público. Si en algún momento Pau, por ejemplo, por decir un nombre, estuviera abierto a encargos, pues yo creo que ha demostrado que hasta le puede la presión en el sentido de decir, oye, es que me están encargando una pintura. Pero yo conozco un caso específico en el que la verdad estoy bastante defraudado, porque que no quisiera que hubiera sido otra situación diferente, pero estar esperando 3 años a que el encargo se hiciera y resultar que no estaba hecho y que encima esa persona haya estafado. Porque es así, es un hecho. Ha estado mintiendo, ha estado fardando, ha hecho mucha mierda. Pues tengo que decirlo que... Y no me importa decirlo aquí, la verdad, porque al fin y al cabo esta persona decidió hace tiempo que no iba a ayudar a... O sea, que no iba a cambiar la situación. Pues entonces ya está. Y que por desgracia hay cánceres en la comunidad donde puedes decir, oye, mira bien con quién te juntas, que salen mal las cosas. Luego hay cosas que también quiero decir un caso. Voy a contar un caso que pasó hace poco, que no es real, o sea, que no es malo precisamente, pero sí que se presuponía malo. Básicamente, un amigo cogió y encargó un pintado a una persona y esta persona soltaba un poco de largas, no aparecía, no decía nada, no atendía llamadas, entonces ya el amigo se estaba empezando a mosquear y estaba bastante mosqueado, a mí me lo dijo y yo le dije, a ver, yo con la experiencia anterior que he tenido, esto huele muy mal, huele muy mal. Insistí un poco y sabía dónde trabajaba, le dije, preséntate en tu trabajo, tal, y de repente un día, a las buenas, apareció. Dijo, oye, mira que no he estado hasta arriba del trabajo. El amigo quería recuperar sus miniaturas. Le daba igual el tema del pintador. Lo importante era recuperar las miniaturas porque no había pagado nada. No, pues apareció el pintor con las miniaturas pintadas diciendo, lo siento mucho, mi atención ahora mismo ha sido muy mala. He estado muy hasta arriba. Pero aquí lo tienes. Ni siquiera te cobro. O sea, yo la verdad es que ese comportamiento no me gusta porque ahora mismo yo, es como hablando del caso, del ejemplo de Oscar. Si Oscar si Oscar no me hubiera informado, no me hubiera estado contando día tras día, semana tras semana, cómo iba avanzando con los caballos, pues entonces yo me hubiera estado mosqueando porque un poco de información quiero tener, que no es lo que todo quiero saber. Yo te voy a decir una cosa, ahora mismo estoy trabajando en un encargo que es que he tenido 3 años parado y es para un muy buen amigo mío. Problema, pues que ese mismo amigo sabe todos los problemas que he tenido y sabe perfectamente que he tenido que adelantar otros encargos que eran para gente con menos confianza y tal. También es cierto que esta persona, por ejemplo, ahora mismo tiene una caja para mí muy cara y obviamente si la jodiera pues no me la daría, pero no, es un amigo de toda la vida y quiero decir, tenemos esa confianza en los dos sentidos. También te digo, no es lo mismo, yo le tengo informado cada miniatura que le saco, foto que tiene, me pongo a pintar, le aviso y oye, es que llevo 3 meses sin tocar pincel, que es mi situación de hace 2 semanas, también lo sabe y sabe que no he tocado pincel. Claro. Es que igual que es sabe eso, que a lo mejor alguna miniatura mía he colado, pues porque de vez en cuando también necesito pintar lo mío, que es por lo que dejo los encargos de pintura actualmente, más allá de esto. Pero en eso se basa, para empezar, la buena comunicación, que eso yo lo considero vital para todo. O sea, ya no solamente de este tema, sino todos. Yo, al fin y al cabo, si hay buena comunicación, tienes medio camino hecho. En el caso de este amigo que he mencionado,
simplemente la comunicación no existía y es donde estaba el miedo. Que resultó que no había que temer nada porque era Fue un raro, caso de porque uno, yo fue un conozco, caso de uno entre un millón, te digo. claro, claro. A ver, yo conozco al pintor, yo sé que ese pintor no es mal tío, es más, yo alguna vez he hecho algún ratillo con él de compraventa y no es un interesado, llamémoslo entre comillas, porque sabemos que esa palabra puede usarse negativamente. Y no es un interesado, es un buen tío y simplemente la ha pillado en mala época y a este amigo pues le ha facilitado las cosas. Le ha dicho, oye, no he podido hacerlo mejor. No pasa nada, mira, no, está hecho, se ha cumplido, encima se lo ha dejado gratis, pues oye, mejor para todos. Es así. Otra cosa de estos, las malas personas, llamémoslo así, por no llamarlo de otra forma, que han hecho verdaderos cupos a gente que dejando deudas gordas. Y eso también, Incluso empresas que han contratado a gente y no la han pagado. Incluso sí, empresas que te prometen 3 colores y luego ves que por debajo no están pintadas. Y de esas historias las conocemos todos. Y de hecho las he conocido más como empresa que como pintores sueltos y pequeños. Casi siempre claro. ha sido asociaciones un poco más grandes que no simplemente un solo pintor. ¿Puedes contar algún caso sin necesidad de poner nombres, si quieres, de alguna historia de estas que hayas escuchado? Pues, por ejemplo, de las fotos parecían muy bonitas, pero al darle la vuelta a la miniatura cuando me han llegado no están pintadas por detrás. Es un ejército de ángeles sangrientos, creo recordar que era. O sea, fue muy comentada en su momento. El que era, ¿cómo se llama? El ángel oscuro, ¿era? Ángel, no, ángel No, sangrito, ángeles joder, sangrientos, sí. ¿cómo se llamaba el héroe este? Que no me acuerdo. ¿Puede ser un Dante. Mephisto que era violeta? El Mephisto Violeta, Mephisto. exacto. El mismo ejército era así. Ese. Este es un caso que salió hasta en YouTube, porque es cierto que la persona que había encargado el ejército quiso dar tanta difusión que hasta lo subió, no sé si era su canal o un canal amigo, pero lo subió a YouTube y dijo, es que esto es una puñetera vergüenza Mm. del estudio que lo estaba haciendo. Yo la verdad, cuando me enteré de esto, no estaba interesado en encargos de pintura, sigo sin estar interesado. Reconozco que miré un poquito el tema de la página web del estudio de pintura, no parecía malo desde fuera, pero claro, una vez que sabes esto, Tenía un sabes qué pasa. marketing relativamente bueno, he de decirlo. Porque en su momento lo cotilleé precisamente porque en su momento sí era, comillas, competencia, aunque nunca me ha importado. Pero bueno, vi que de hecho cobraba más o menos lo mismo que yo. De hecho, es más, un amigo estuvo a punto de encargarles porque este amigo yo le dije no puedo cogerte un encargo, principalmente porque tenía pendiente el que tengo ahora y pues me preguntó si los precios me parecían bien y yo le dije pues es lo que yo cobraría y tal. Y el marketing de la página era bueno, o sea, no parecía relativamente profesional y luego saltó todo esto. Y la pregunta es, ¿tu amigo llegó a encargarles No, algo? no, porque además al revés. En este caso, como eran miniaturas de Oldhammer y eran bastante difíciles de encontrar, hablamos de miniaturas de Rogue Trader, pues se lo pensó 2 veces y prefirió esperar. No sé si decir si lo hizo bien o no, en el tema de esperar o no. La verdad es que no he vuelto a saber del estudio de pintura. No sé si seguiría o no. Ni idea. Limpiarían su nombre o no. La verdad, no Yo sí podemos he vuelto a dar. saber, Ah, pero porque es patrocinador de varios youtubers. ujú. Y en principio han enseñado las miniaturas que les han pintado, que es gente que compite. Y bastante bien, muy chulas. A ver, sí Pero es claro, siempre cierto, te se queda la habló duda de mucho, si porque eran para precisamente enseñarlas o no. se habló mucho de que si había sido un caso muy concreto de que ese encargo se había hecho peor y tal, no lo sé. O sea, yo sé que fue muy sonado, sé que no fue el único que se quejó, pero sí fue el caso más representativo. Pero sí es cierto que lo que veías en su web, lo que te pedían y lo que tal, y el precio era muy competitivo, parecía bastante real. Te digo, yo a un amigo me pidió consejo, le dije, hacen más o menos lo mismo que yo,
por más o menos el mismo precio. De hecho, hacían un poco menos, pero claro, es decir, yo no soy una empresa, esta gente sí. Ellos te pueden garantizar. Lo que le dije sobre todo fue que ellos le podían garantizar tiempo y yo no. Que eso es algo importante. Claro. Claro. Ahí la verdad es que lo que sí escuché, creo recordar, que luego los pintores que se encargaban, porque creo que es algo con lo que se justificó. Al fin y al cabo es como si te dice este estudio, Pau, vente para acá que me vas a pintar, vas a pintar para mí. Y te pones a pintar y resulta que de lo que has pintado hubieras ganado lo que has ganado, o sea, lo que tú has, la comparativa de precio que tú le has dado al estudio contigo de independiente, no lo hubieras ganado trabajando para el estudio. O sea, para el estudio hubieras ganado un tercio. La gran duda que aquí viene la cosa, porque en su momento ha habido amigos que me han pasado ofertas de trabajo y tal, nunca te van a hacer un contrato como pintor, salvo que sea, yo que sé, mira, es que te han cogido para heavy metal en workshop. Nunca te van a coger y yo ahí eso es una línea roja. Una cosa es que trabaje yo por mi cuenta, te cobro lo que puedo y tal, y además siempre ha sido cantidades pequeñas, un tiempo que he invertido quitándomelo a mis propias miniaturas, pero que por ejemplo me ha permitido financiarme el material, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es vivir de ello, y vivir de ello nadie o casi nadie te va a hacer un contrato decente. Puedes tirarte 8 horas pintando un ejército y no vas a cobrar. O sea, puedes tirarte todos los días 8 horas pintando y no vas a cobrar 1.000 euros. Eso es una realidad. Ya. Son casos muy subjetivos. Tendríamos que hablar mucho más con las partes, la gente que lo hace, etcétera, para saber cuánto merece la pena tanto encargarse a ser un pincel mercenario casi a jornada completa, no por parte de hobby, como es tu caso, de decir, oye, es parte de hobby porque al igual que yo me encargo de mercadear, que es parte de mi hobby, para que mi hobby me salga, no me afecte a a mi No, salario. a ver si te voy a decir una cosa. No para vivirme euristamente, pero sí es cierto que he pintado y algunos meses he salido del paso por eso. Ya no solo por hobby. Yo ahora que estoy en una estabilidad mejor, puedo permitirme el hobby como no me he permitido nunca. Pero me permitía, pues, cierto margen. Pero sí te voy a decir que he vivido del hobby de muchas maneras. Eso lo sabes tú y lo sabe más gente. Yo desde los 16 años estaba muy en contacto con hobby. Mi madre tuvo tienda. En los primeros años le ayudé en lo que pude, obviamente dentro de lo legal. Y es decir, pero hombre, soy su hijo, pues obviamente esto va a vender, esto no va a vender, estas cosas. Y he pasado por muchas partes. Y sí es cierto que me gusta el hobby. Y he vivido muy cerca del hobby en muchos aspectos. Pero vivir del hobby es duro. Es decir, eso de trabaja de lo que te gusta y nunca trabajarás es una mentira como una catedral. Como una catedral. Yo lo considero una mentira más que nada porque si no fuera así, o sea, si fuera así, no serían los disgustos que me he llevado en los últimos años. Y te puedo decir 1000 historias más y disgustos muy cercanos al hobby, y sé que hay gente que ha dejado el hobby por trabajar del hobby y dejarlo del todo. En No mejores lo o en sé, peores situaciones. no lo sé. Pero bueno, Pero bueno, no es yo mi creo, caso y estoy feliz por ello. me alegro sobre todo porque así nos puedes enseñar a Guille y a mí a pintar ojos. Exacto. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, que estamos en la hora límite acordada. La verdad, nos hemos desviado un poquillo con el tema de pinturas, pero la verdad es que yo estoy muy contento con el vídeo. Espero, Pau, que tú te hayas quedado muy satisfecho de la charla. Guía haya conseguido dar mucha más información de la que él diría que no ha aportado, A ver, o al menos.
Y se O sea, puede hablar cree que mucho está más contento. y se pueden sacar muchas más historias y pitos y flautas. La realidad es que mi experiencia como pincel mercenario no ha sido mala. He tenido buenos clientes. No he tenido ninguna experiencia horrible. Ninguna. De hecho, las experiencias malas no han sido solucionables y han sido simplemente pues más estrés más que otra cosa. O sea, no nunca ha sido agresivo. Pau, También es cierto perdóname. que Hay un audio mío relatado, y esto te lo puede verificar, Guille, de 30 minutos de una historia que suena a ciencia ficción. Que si quieres te lo paso. Son 30 minutos, también te lo digo, ¿eh? Audio de pues un día paso me de lo 30 pasas sin minutos. problema. Pero lo he dicho, Y, quiero decir, y, yo he tenido y buena fliparás. experiencia. Creo que mis clientes han sido lo suficientemente contentos como para que los amigos que les he pintado siguen queriendo que les pinten, pero entienden que no puedo. Este amigo ha sido lo suficientemente paciente como para aguantar que ahora esté poniéndome en serio con un encargo que empezó mucho tiempo antes. Ha habido partes que se han entregado, pero la vida es lo que tiene. Y ahí hay muchos temas personales que lo han impedido. Y los clientes que no son conocidos, que han estado conmigo, han repetido. Creo que mi caso es el estándar, no lo creo en absoluto. No lo creo en absoluto. No puedo hablar por otros pintores, pero es lo que hay. Bueno, En cualquier caso, pues eso, que sepas, o sea, puntualizar esto. no sé, está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues nada, chicos. Un placer pasar este vídeo al canal, disfrutar de esta charleta, dar este punto de información, conocimiento, experiencias y pasar un buen rato mientras pintamos. Bueno, yo he pintado, el resto no sé si habrá podido pintar, hacer algo, o los que nos están viendo están pintando a la vez que estamos aquí de charla. Pero Yo bueno, estoy sea montando Dios. un Death Note Brutalis de la caja Leviathan. Oh, qué bonito. A mí aún me tienen que Muy llegar la bien. mía. Yo anticipo, mira, voy a hacer una promoción. Estamos ahora mismo. El momento en que salga este vídeo será un poco más adelante, pero lo que sí voy a hacer es montar y pintar grabando el caballero, el heraldo de Nurgle con un caballo este que es antiguo de Fantasy y actualizado a plástico. No, Y con ese lo lo voy bonito que a. es. ¿Por qué vas a destrozarlo así? Precisamente porque es Nurgle. Así que ya que puedo, lo hago. Así que bueno, en el próximamente en el canal lo veréis ahí, haré un vídeo específico y a lo mejor metemos alguna charleta de por medio, pero bueno, ya lo veremos. Promoción de YouTube, ya sabéis, charlet, likes, compartir, comentar y todo lo que queráis. Nos vamos, chicos. Buenos días, buenas tardes y buenas Buenas noches noches. para todas las que nos están viendo. Hasta luego. Hasta luego.